Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Definitivamente, nuestro país perdió los Juegos Panamericanos. La organización Pan Am Sports confirmó a través de un comunicado que Lima, la capital del Perú, y Asunción, la capital del Paraguay, serán las únicas ciudades candidatas para albergar los 20º Juegos Panamericanos que se celebrarán en el 2027. Así quedó totalmente descartada la posibilidad de que las justas regresaran a Barranquilla, ciudad que perdió su derecho a ser la sede el pasado 3 de enero, después de que Colombia incumpliera con los compromisos adquiridos, que incluían el pago de $8 millones por concepto de derechos de organización. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevo remesón en el gobierno Petro. Varios ministros habrían puesto sus cargos a disposición del mandatario tras un tenso Consejo de Ministros. Durante la reunión, el presidente Gustavo Petro nuevamente llamó la atención de su gabinete por el rendimiento regional, la falta de articulación y los retrasos en la ejecución presupuestal. Se avecinan horas decisivas en las que el mandatario definiría quién se queda y quién se va. En su paso por el litoral pacífico, el presidente ya le había llamado la atención a los ministros de Salud, Vivienda, Minas y Agricultura. La ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, también estaría en la cuerda floja por la pérdida de la sede de los Panamericanos. Además, hoy se conoció la carta de renuncia de Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, por serias diferencias con el presidente por la ejecución del plan de desarrollo. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los caudales de los ríos que abastecen los embalses se desplomaron en enero. Un reporte oficial da cuenta de una reducción del caudal promedio que ronda el 50%, según la firma XM, encargada del monitoreo hídrico. La sequía también afecta la pesca y la piscicultura. En Sucre se reportó la primera mortandad de peces. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Maduro desafía a Estados Unidos y asegura que habrá elecciones en Venezuela sin María Corina Machado. Desde la oposición denuncian desaparición de 3 colaboradores de María Corina Machado a manos del Estado. Ex juez del Tribunal Supremo que anuló condenas a Lula da Silva asume como nuevo ministro de Justicia de Brasil. Informe revela que Hamás manipuló la cifra de muertes civiles en Gaza con propósitos propagandísticos. Agencia de Naciones Unidas creada para apoyar a los refugiados palestinos dejará de funcionar a final de mes por falta de financiamiento. Protestas de agricultores franceses se extienden por Europa y llegan a Bruselas, a la sede de la Unión Europea. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió a Estados Unidos, criticó a la líder opositora María Corina Machado y aseguró que Venezuela tendrá elecciones sin ella. Los gringos han amenazado al país. El mandatario venezolano emitió un discurso desafiante ante las sanciones de Estados Unidos que impuso a Caracas, luego de una medida del máximo tribunal del país sudamericano para mantener una prohibición que bloquea la candidatura de la principal líder opositora a la presidencia, María Corina Machado, a quien denomina como la señora violencia. Yo les digo, ni sanciones, ni violencia, no podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, a avanzar, a luchar. Maduro también rechazó los comentarios del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo que no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales de este país. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar. El mandatario también hizo un llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse alertas y preparados para lo que salga, así como a mostrar su lealtad con el gobierno ante cualquier plan que atente contra la Constitución. Entre tanto, la oposición venezolana denunció la desaparición forzada de 13 de sus dirigentes detenidos hace una semana por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
En las últimas 2 semanas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en conjunto de su gabinete, han llevado a cabo una serie de arrestos contra civiles, periodistas y militares por presunta conspiración contra él. Entre los arrestos se encuentran 3 dirigentes de la campaña de María Corina Machado, quienes se encuentran desaparecidos. Estas personas se mantienen en desaparición forzada, en una suerte de limbo jurídico en el cual ni sus abogados han podido tener acceso a ellos, ni su familia. Según Moratosta, los abogados y los familiares han recorrido varios centros de reclusión sin encontrar a los 3 opositores, que forman parte del partido 20 Venezuela. El ex juez del Tribunal Supremo de Brasil, que anuló las condenas al presidente Lula da Silva por corrupción en el 2019, se convirtió en el nuevo ministro de Justicia del mandatario. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, posesionó al ex magistrado del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como nuevo ministro de Justicia. El abogado y amigo personal de Lula cumplió un importante rol para limpiar el nombre del mandatario luego de que el jefe de Estado fuera condenado a la famosa causa Lava Jato por corrupción y lavado de dinero, lo que lo dejó en prisión por más de 500 días. Mas é nossa obrigação. Antes de asumir oficialmente el cargo, el ex juez confirmó que tendrá entre sus principales asistentes a personas vinculadas a la agrupación del presidente. Lewandowski también prometió que en su cargo habrá especial atención a la seguridad pública en todo el país. Y la Corte Suprema de Brasil suspendió de forma provisional la multa millonaria a la constructora Odebrecht por corrupción. Tras 6 años del estallido del escándalo del gigante brasileño Odebrecht, el cual fue acusado por la Fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios de una red de sobornos y contratos con la estatal Petrobras. Como parte del acuerdo de colaboración, la empresa debía desembolsar 8.500 millones de reales para Estados Unidos, Suiza y Brasil. Pero un magistrado de la Corte Suprema cuestionó las condiciones que llevaron a Odebrecht a aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, por lo que la Corte suspendió temporalmente la multa millonaria a la constructora al percibir colusión entre el juez del caso y la fiscal para forzar a la empresa a aceptar el acuerdo. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de 4.700 millones de dólares a Argentina. Esto como apoyo a las que califica de medidas audaces del presidente Javier Milei, y mientras el Congreso de ese país, de Argentina, debate el controversial paquete de reformas económicas. Según la entidad financiera, el país sudamericano ha evitado una crisis de la balanza de pagos. Un informe de investigadores estadounidenses reveló que Hamás manipuló las cifras de muertes de civiles en Gaza con propósitos propagandísticos. El Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo emitió un documento en donde afirma que el grupo terrorista Hamás manipuló la cifra de muertes civiles en Gaza, esto con propósitos propagandísticos, oscureciendo la distinción entre combatientes y no combatientes y exagerando el impacto del conflicto en civiles inocentes. El estudio muestra una serie de inconsistencias y manipulaciones estratégicas destinadas a exagerar las muertes de civiles, particularmente de mujeres y niños, y a minimizar o camuflar las bajas entre los combatientes de Hamás. Por ahora, el Ministerio de Sanidad gazatí presenta un registro de 27.019 muertos y calcula que hay casi 8.000 cuerpos bajo los escombros. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo anunció que dejará de funcionar a final de mes si no se reactiva la ayuda económica internacional para esa institución. La ONU reitera su preocupación por la falta de financiamiento a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo, puesto que se prevé suspender las actividades humanitarias a finales de febrero si los países que han congelado el envío de fondos no revierten sus decisiones, después de que 16 gobiernos anularon su colaboración por la presunta implicación de trabajadores en los atentados de Hamás del 7 de octubre. Por su parte, el primer ministro de Israel considera que la agencia debe desaparecer. And I think it's time that the international community and the UN itself understand that UNRWA's mission has to end.
A su vez, la OMS lanzó una advertencia sobre la crítica situación humanitaria en Gaza, donde el número de palestinos muertos, heridos y desaparecidos superan los 100.000, según las últimas cifras de la ONU. La población gazatí se encuentra al borde de una crisis alimentaria sin precedentes. La ONU también presentó un informe en el que afirma que la economía en Gaza no se recuperará hasta el 2092. La Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo publicó el informe sobre el deterioro social y económico en Gaza. La economía de la franja va a sufrir un impacto tan grande por la guerra con Israel que su Producto Interno Bruto se va a desplomar un 24% con respecto al año anterior. Asimismo, se menciona que aún en el caso de que la guerra cesara hoy mismo y la reconstrucción empezase de inmediato, Gaza no recuperaría los niveles del año 2022 hasta el año 2092, de continuar con el crecimiento anterior, que entre el 2007 y el 2022 tuvo un promedio del 0.4%. I think the main takeaway from the report is that the level of destruction that we're witnessing in Gaza is unprecedented. And it's going to take a lot of efforts from the international community to start with for the rebuilding and recovery in Gaza. La organización es clara en afirmar que la guerra actual ha desplazado al 85% de la población y que la franja, en su práctica totalidad, se ha convertido en inhabitable, con la población careciendo de fuentes de ingresos, accesos al agua, salud o educación. Las protestas de los agricultores en Francia llegaron a Bruselas para presionar a los líderes europeos. Los trabajadores del campo piden cancelar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En sus tractores, tirando piedras contra la sede de la Unión Europea y quemando varias calles, miles de agricultores protestan en Bruselas para presionar a los líderes políticos para que resuelvan la crisis agrícola del continente. La pelea se presenta porque en la Unión Europea se están imponiendo unas condiciones ambientales para los productores de alimentos con el fin de ejercer el convenio con Mercosur, es decir, con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuales no beneficiarían a los agricultores europeos, ya que los alimentos importados desde América Latina saldrían más económicos que los producidos en el viejo continente. Por su parte, el primer ministro francés hizo una serie de anuncios para tratar de controlar al sector agrícola, reiterando que su país no aceptará el acuerdo comercial con el Mercosur y su estado actual. Nous allons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs français contre la concurrence déloyale, avec 4 principes clairs. D'abord, le Mercosur, nous l'avons dit dès vendredi dernier, je l'ai redit cette semaine, le président de la République lui-même en a reparlé avec fermeté. Il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité, c'est clair, c'est net et c'est ferme. Las principales preocupaciones son la excesiva reglamentación para el comercio agrícola, los elevados costos de producción, las normas ecológicas incompatibles con el sector y los acuerdos de importación con países que los dejan fuera de la competencia. Hungría levantó su veto y así quedaron desbloqueados 50.000 millones de euros en ayuda europea para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo de entregar 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania durante los próximos 4 años para combatir contra Rusia, después de que Hungría retirara su veto al paquete de ayuda que había bloqueado en diciembre. Para que se pactara el acuerdo de ayuda a Ucrania, el primer ministro húngaro Viktor Orbán solicitó a la Comisión un compromiso de revisar a futuro el proyecto si se llega a detectar irregularidades, puesto que para Hungría, Ucrania es lo más parecido a un Estado fallido, mientras que la Comisión, al contrario, quiere mantener el mensaje político de que la ayuda europea para el país ucraniano está garantizada mientras dure la invasión rusa. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció la buena noticia. Científicos europeos presentaron lo que llaman primeros audífonos con carga infinita. Sus fuentes de energía son el sol y la luz artificial. Una empresa neerlandesa presentó los SolarCell Go Wireless Headphones,
unos auriculares que se cargan con el sol. Este dispositivo cuenta con una placa solar en la banda que se coloca sobre la cabeza, lo que permite que cualquier luz que incida sobre el gadget genere energía. Por ejemplo, en un día soleado, los auriculares pueden obtener 3 horas de batería por cada hora bajo el sol. Si está nublado, alcanzan 2 horas de autonomía. Incluso, 1 hora de luz artificial les proporcionaría 1 hora adicional de uso. Estos audífonos inalámbricos son resistentes al polvo y a los líquidos, poseen conexión Bluetooth multipunto y utilizan inteligencia artificial tanto para ser localizados fácilmente como para optimizar la calidad de las llamadas. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI Espacio de nuestro director Yamid Amat. En las últimas horas se han registrado 2 bloqueos en importantes vías del país que tienen algunas regiones separadas del resto de territorios. Por eso nuestro invitado de esta noche es el vicepresidente de Fede Transcarga, Arnulfo Cuervo. Vicepresidente, muchas gracias por venir y bienvenido. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación con los bloqueos viales que se registran en Colombia? El año pasado fueron más de 740. Este año, ¿cuántos han registrado? ¿Y cuál es la situación específica del Cauca y de Antioquia? En este año ya han recorrido, desde el 1 de enero, van 18 bloqueos en el año 2024. El día de hoy se presentan 2 bloqueos, el del Cauca, desde el día de ayer. Comunidades indígenas están protestando porque no se cumplieron los acuerdos que el año pasado como tal se habían suscrito por parte del Ministerio del Interior con relación a los temas de educación y demás, de servicios públicos. Y en Medellín, entre Medellín y Barbosa, igualmente hay un bloqueo porque la comunidad quiere que sea retirado un peaje. ¿Cuál es el problema? Cada vez que una vía en Colombia es bloqueada, se está paralizando la competitividad del país, no se está permitiendo el abastecimiento y, por supuesto, quien sufre directamente no solamente son las comunidades, digamos, que están sobre esas vías, sino el sector de transporte de carga en Colombia. Precisamente la Panamericana es una de las vías más complejas, pues estos bloqueos se registran de manera consecutiva. Hoy ya va más de 20 horas de bloqueo. ¿Qué han dicho los transportadores que están en la zona? Hoy se presentó un problema enorme porque por cuenta del bloqueo se está tomando por los transportadores una vía alterna y en esa vía alterna esta tarde hubo la muerte de un conductor de un camión niñera. Podemos determinar que a la fecha, desde que este gobierno se posesionó, se han asesinado en las vías del país a 14 conductores. Entonces, definitivamente, no solamente se hace mucho más gravosa la actividad por el tema de costos adicionales, sino que con el tema de la seguridad es supremamente complejo poder realizar la actividad que realizamos nosotros. ¿Y cómo está el índice de inseguridad en las vías en lo que llevamos de este año 2024? Es realmente preocupante. Te quiero decir que para el Fondo de Seguridad Vial existía un aporte por paso de peajes de 200 pesos. Ese fondo el año pasado recogió alrededor de 60.000 millones de pesos, de los cuales solamente 35.000 millones fueron ejecutados, supuestamente entregándosele equipos y mantenimiento a los vehículos del Plan Meteoro, que es quien nos cuida en las carreteras, pero, repito, fue muy corto. Para este año se aumentó en más del doble ese aporte, pasamos de 200 pesos a 500 pesos. Sí. Se espera que este año se llegue a un aporte total casi de 160.000 millones de pesos. Pero lo cierto es que hoy, cuando hablamos con las unidades de policía, con las mismas unidades del ejército, lo que se manifiesta es que no tienen los elementos necesarios, no tienen ni siquiera la gasolina. Uy. Y el parque automotor destinado para este tipo, digamos, de actividades de custodia de las carreteras en Colombia se encuentra varado, dañado por falta de mantenimiento, algo muy similar a lo que pasa con la mitad de la flota aérea colombiana. Es decir, que existe la posibilidad de que, por ejemplo, bandas delincuenciales se estén yendo a las vías del país para, por supuesto, afectar la seguridad. Es un hecho que en Colombia se ha venido haciendo una ley que, apoyando a los criminales cuando se trata de descontextualizar lo que es un delito o simplemente hablando de esa paz total que parece que el gobierno no lo logra, lo único que se ha es beneficiado a quienes ejercen actividades delictuosas y, por supuesto, en la medida que encuentran, digamos, la posibilidad de actuar sin ningún inconveniente, lo han venido haciendo y han venido creciendo en su actuar. Es decir, ha empeorado la seguridad en el país. Absolutamente, eso no lo decimos los transportadores. Yo pensaría que todos los ciudadanos en Colombia lo dicen y, por supuesto, cuando yo hablo de 14 muertos, es una cifra enorme.
y muy seguramente es una cifra que de hecho a la fecha ni siquiera el primero de los asesinatos ha sido determinado con claridad las causas y razones por las cuales, digamos que suceden los hechos pero no se investigan y mucho menos se llegan a sentencias o por lo menos a determinar quiénes fueron los autores materiales. Es que no hay un monitoreo a través de cámaras de seguridad vial o puestos de comando que estén en estas vías. Realmente lo que ocurre es que hay una serie de presupuestos muy importantes para este tipo de situaciones, pero no son ejecutados. Y esa no ejecución viene siendo como casi que lo usual en todas las actividades de la administración pública. Entonces esa preocupación es más que enorme porque aquí el tema no es recursos, aquí el tema es voluntad política, voluntad de quienes tienen que determinar que se ejecuten acciones, que de una u otra manera los recursos lleguen para poder tener los elementos, porque la culpa no es de la policía, muy seguramente los policías, a quienes definitivamente confiamos muchísimo en ellos, para nosotros es una institución muy querida, nosotros con la DITRA tenemos una relación enorme, pero ellos no pueden actuar si no tienen elementos para hacerlo. Y en ese momento no los tienen. Por supuesto que no. Ese fondo del que usted habla, ¿desde cuándo se empezó a registrar una reducción en los recursos que se les estaba girando? Eso empezó hace 18 meses. Se empezó no solamente cuando se empezaron a cambiar las cabezas, los mandos militares en el Ejército y en la Policía Nacional, sino definitivamente pareciera que el ministro de Defensa, con el cual no hemos podido interlocutar, al cual hemos hecho una serie de llamados en muchísimas ocasiones y bajo diferentes medios, no quisiera hacerlo. Entonces, de una u otra manera, digamos que es determinación del Ejecutivo que hoy la situación de las Fuerzas Armadas se encuentre, digamos, casi que postradas y que por supuesto los colombianos estemos al vaivén o a ese destino que nos quieren imponer quienes en Colombia se dedican a delinquir. Vicepresidente, ¿cuáles son las regiones que a ustedes más les preocupa? No solo por el tema de inseguridad, también por los bloqueos. Realmente el tema es tan complejo que ya se convirtió en un tema país, pero por ejemplo te puedo decir que en el Cauca, para pasar del Cauca al Huila, se sigue extorsionando a los transportadores, hay que pagar vacunas, se han llegado a vacunas incluso hasta de $1 millón de pesos. Arrancando este año tuvimos un tema de un secuestro de unos vehículos en Santander, una quema de vehículos en el Valle del Cauca. Realmente no podríamos casi que exonerar ninguna de las zonas de la geografía nacional en donde la inseguridad no sea, digamos, el pan de cada día. Pero son grupos armados identificados los que piden esas vacunas. Ya de hecho es muy complejo, porque es que en Colombia una persona es capaz de bloquear, por ejemplo el año pasado lo hizo el puerto de Aguadulce en Buenaventura, con un machete en la mano y le fue permitido totalmente el tema. Y eso porque desde el Ministerio del Interior, digamos, existe una premisa que es garantizar la protesta incluso en los actos delictivos que se cometan en la misma. Sobre el caso específico del Cauca, ¿cuáles son las decisiones que se han tomado? Ustedes como transportadores también están ahí muy pendientes, pero el bloqueo continúa. En este momento las solicitudes que se han hecho al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior son enormes. Con la muerte de este señor conductor en las horas de la tarde, por supuesto, se han incrementado, pero desde el sector de transporte de carga no podemos hacer más que hacer eso, solicitar. Y desde el Ministerio de Defensa, lo único que se ha hecho es guardar silencio. Ustedes tuvieron una reunión con el Ministerio de Transporte y otras autoridades. Vicepresidente, ¿qué conclusiones salieron en las últimas horas de la reunión que usted tuvo con el Gobierno Nacional? La última reunión que tuvo con el Ministerio de Transporte se indicó por el Fondo de Seguridad Vial que, entre otras cosas, no solamente se estaban entregando los recursos necesarios para comprar gasolina y tener los equipos, digamos, en las vías prestando de servicio de seguridad, sino que adicionalmente se iban a comprar unas básculas. Entonces pareciera ser que los fondos que están destinados a seguridad están siendo destinados a la compra de elementos que por lo menos por parte de ese Fondo de Seguridad Vial no corresponden. Para eso tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es, digamos, una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, que es quien debería, digamos, de estar haciendo esto. Entonces pareciera también ser que quienes están dirigiendo hoy estas instituciones realmente no tienen el foco muy claro y muy puesto sobre cuál es la realidad y cuál es la situación para la cual fueron creadas estas instituciones y cuál es su objeto. Y el tema de los combustibles también ha sido muy importante en las últimas reuniones. ¿En qué avanza? ¿Cuál va a ser el precio del diésel? ¿Cuál es la fórmula? ¿A cuáles acuerdos han llegado?
Nosotros, a través de Unidos, que es la Cámara Intergremial del Transporte, de la cual, por supuesto, es miembro Fedetrascarga, se le pidió al gobierno, desde el año pasado, un planteamiento bien distinto para que se reformulara el cálculo del precio de los combustibles en el país. Nosotros presentamos lo que llamamos la Fórmula Colombia. Nuestro presidente Alfonso Medrano, como tal, como presidente de Unidos, fue quien se encargó de hacer eso a través de técnicos que hemos contratado, digamos, para determinar esa nueva fórmula que incluso podría llegar a indicar que el precio del diésel pudiese bajar, bajo presupuestos de que somos productores de petróleo, bajo el presupuesto de que el 95% del diésel que consumimos los colombianos lo refinamos en Cartagena y en la refinería de Santander. Pero digamos que se han venido simplemente planteando este tipo de situaciones. Hay algo que realmente nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos una próxima reunión el 7 de febrero. Sí. En esa reunión, digamos que los señores de Ecopetrol al sector de transporte de carga nos van a exponer cuáles son los costos reales de producción, que en este momento pues, es un secreto, casi que un secreto nacional, pero ahí hay un tema muy puntual, y es que el 30 de diciembre, en la locución del presidente de la República, él indicó al país que se iban a seguir manteniendo los subsidios para no perjudicar al sector de transporte. Y nosotros incluso podríamos decir algo más, para no perjudicar al país, porque esto no es un beneficio de los transportadores, es un beneficio de todo Colombia. El 97% de la carga por carretera se mueve en camiones, y esos camiones, el 99% son diésel. Entonces, por supuesto, que llegar en este momento a incrementar el precio, yo te podría hacer un cálculo mínimo. Por cada 1.000 pesos, si subiera el diésel hoy, 1.000 pesos, solo 1.000 pesos, el costo de operación de una tractomula aumentaría mensualmente entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos. Se nos ha vendido la idea que solamente con el CISETA o con unos fletes adecuados pudiéramos simplemente poder sobrellevar esos costos adicionales. Sí. Pero es que en la situación actual de la economía, una economía realmente paralizada, independientemente de las cifras que se den, lo que sí vemos nosotros en la calle es que la economía no se mueve, y una economía en donde no hay productividad, en donde las importaciones y las exportaciones cayeron en cuantías enormes, en donde lo que lo jaló en la economía es la construcción y también está parada, y lo dice Camacol, y si hablamos de todos los sectores, digamos, están más o menos en el mismo ritmo, pues sería supremamente complejo que un generador de carga aumentara fletes. ¿Y por qué? Porque el negocio del transporte de carga tiene que ver con los generadores que aportan la carga para movilizar y los transportadores que tenemos los camiones para moverla. Cuando se disminuye el volumen de carga, indiscutiblemente hay una sobreoferta de camiones. Sí. Y se han venido matriculando. De hecho, el año pasado se matricularon e ingresaron al país 4.000 camiones nuevos, y solamente salieron 900 por chatarrización. Espere, lo que usted está diciendo es que la producción ha llevado a que haya menos carga en el país, es decir, a que haya menos transporte de pronto de alimentos y de otros productos. Lo que te estoy diciendo es que efectivamente, con la caída de la economía colombiana, la carga a movilizar es muchísimo menor. Podríamos nosotros estar hablando de cifras que podrían llegar casi al 30% de disminución de la carga, a pesar de que el Ministerio de Transporte tiene unas cifras que no conjugan con esa realidad. Ellos dicen que la carga aumentó, pero es que la carga aumentó simplemente para las cifras de ellos por una razón que es una razón muy puntual, y es que el año pasado, hasta el año pasado, se implementó hacer manifiestos de carga para los viajes urbanos. Antes no existía. Entonces ahora, como esos viajes urbanos están ahí, claro, esos viajes urbanos ahora vienen a sumar al total de viajes, y bajo ese presupuesto el Ministerio de Transporte dice que la carga aumentó, en cifras menores, pero aumentó. Pero la realidad es que disminuyó. Y no tendría sentido que hubiera aumentado si las exportaciones y las importaciones se han venido a menos, y por supuesto incluso el consumo interno en el país. Pero vicepresidente, ¿no cree usted que con la decisión que ya tomó el gobierno nacional de frenar esas alzas que se venían realizando mes a mes para el tema específico de la gasolina, se pueda tomar una determinación igual para el diésel? Es decir, no registrar unas alzas determinadas por el gobierno, sino más bien mantener algunas otras fórmulas como ya se está proponiendo. Nosotros lo que hemos solicitado con el tema del precio de la gasolina, créeme que en Estados Unidos hoy la gasolina está a $3. Y si nosotros cambiamos $3 a 4.000 pesos, serían 12.000, y la estamos pagando a 15.000. Sí. De hecho, estamos en este momento por encima. Si el precio de la gasolina va a fluctuar sobre valores internacionales, ya debía de existir a la fecha una resolución disminuyendo el valor, y eso sí no lo ha hecho el gobierno. Digamos que el gobierno ha sido muy acucioso para aumentar el precio, pero con relación a este tema no lo han tenido en cuenta. Nosotros, lo único que le queremos decir al país
es que cualquier aumento en el precio del diésel, de hecho nuestra posición es que no debe aumentar. Primero tiene que revisarse la fórmula y por supuesto llegar a determinar en consenso con los transportadores, porque no puede ser simplemente una medida que tome el gobierno. Te decía yo que el presidente había dicho el 30 que se iban a mantener los subsidios, pero ya nos dijeron desde el Ministerio de Hacienda que era una interpretación errada que le estábamos dando nosotros a eso, porque una cosa era mantener los subsidios y algo muy diferente era aumentar los precios. Sí. Los subsidios en el mundo existen para el combustible. Es más, los subsidios en Colombia son una oportunidad competitiva del país ante negocios en el exterior y ante la misma industria nacional. Y la afectación en el tema alimentario, porque por más que alguien no tenga que ver con un camión, pues no ocurriría nada y diría, eso es problema de ellos. Absolutamente todos en Colombia comemos. Y los alimentos a la mesa los traen los camiones. Claro. Venga, vicepresidente, todo esto se une a un tema de la capacidad que tiene Colombia en sus vías, a la infraestructura, es decir, todo está relacionado para que el transporte en el país pues, pueda funcionar de mejor manera. Teniendo en cuenta, por supuesto, las decisiones del Gobierno Nacional, hoy renunció el director de planeación, el doctor Jorge Iván González, y en su carta de renuncia él hace una invitación al Gobierno para que tenga en cuenta a los gremios, pero no solo a los gremios, también a las alcaldías y gobernaciones, para que se ejecute ese Plan Nacional de Desarrollo en donde la infraestructura y el transporte son fuentes vitales. ¿A ustedes los han llamado para hablar sobre ese Plan Nacional de Desarrollo y mirar de qué manera la seguridad, la infraestructura, entre otras cosas, pueden caber ahí? Digamos que hay un contrasentido, ¿no? Porque mientras el presidente habla de un diálogo nacional y de una serie de consensos y se establece por parte de quienes están gobernando que este gobierno está de puertas abiertas y escucha, lo cierto es que eso no está pasando. Nosotros sí hacemos una invitación, estamos por supuesto muy dispuestos, los gremios del sector de transporte de carga, absolutamente todos, y yo sé que los gremios del país, a dialogar con el gobierno y encontrar las mejores salidas y soluciones para esta situación que nos está quejando económicamente. Realmente esa carta de renuncia del director de planeación tiene mucho que ver con el sentir de los colombianos, de los gremios y muy seguramente de los gobiernos locales en cuanto a alcaldías y gobernaciones. ¿Y cuál es ese sentir? No se encuentran apoyados por el presidente de la República, por los ministros y por las entidades gubernamentales. En el foro que se hizo la semana pasada de cómo va Colombia, estaba el gobernador del Chocó, la gobernadora del Chocó, estaba la gobernadora del Valle del Cauca, estaba el gobernador de Antioquia, y estuvieron los alcaldes de Medellín, el alcalde de Cali, el alcalde de Bucaramanga, y pues al unísono dijeron, palabras más, palabras menos, que a la fecha el gobierno no los había escuchado en esos sentires de región en cuanto a buscar soluciones para el país. Entonces es un llamado nuevamente, si no nos escuchamos y si nosotros que somos el aparato productivo del país, que tenemos toda la experiencia y que tenemos todo el conocimiento, nuestros conceptos no son tenidos en cuenta para la toma de decisiones, va a ser muy complejo que el país haga, digamos, de esta situación económica que a todos nos atañe de una manera negativa. Pues, vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Luisa, muy amable. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Renuncia el director de planeación Jorge Iván González. 3 ministros plantean renuncia al gabinete. Canciller pide revocar suspensión que le impuso la Procuraduría. Dice que la procuradora está impedida. Desacato de la suspensión del canciller pone en riesgo la estabilidad institucional, dice la Procuraduría. Corte Constitucional ordena al Ministerio de Salud ponerse al día con deudas a la CPS. Reacciones divididas provoca nominación del presidente Petro al Nobel de Paz. A juicio en la JEP, 5 generales en retiro que no aceptaron falsos positivos. Fiscalía inicia rastreo a bienes de Nicolás Petro. Nivel de ríos que surten de agua a los embalses cae al 50%. Tribunal de Cundinamarca le da 30 días al gobierno para nombrar comisionados de energía. Más de 300.000 estudiantes en riesgo de quedarse sin alimentación escolar.
Día sin carro mejoró calidad del aire en Bogotá. Comercio reporta millonarias pérdidas. Gobierno revela plan financiero. Proyecta crecimiento del 1.5%. Inflación alcanza el 6% este año. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, presentó hoy su renuncia, que se hará efectiva el lunes. De otra parte, 3 ministros plantearon su dimisión ante el presidente Gustavo Petro, quien está evaluando el desempeño de todo el gabinete. Tras un intenso Consejo de Ministros celebrado en la noche del miércoles, varios ministros ofrecieron verbalmente su renuncia. Durante la reunión, el presidente Gustavo Petro nuevamente llamó la atención de su gabinete por el rendimiento regional, la falta de articulación y los retrasos en la ejecución presupuestal. Se avecinan horas decisivas en las que el mandatario definiría quién se queda y quién se va. Y es que el presidente no ha ocultado la molestia con varios de sus colaboradores. En su paso por el litoral pacífico hubo jalón de orejas para salud, vivienda, minas y agricultura. No, yo no presenté renuncia, yo no me rindo. A mí, yo soy como los jugadores de fútbol uruguayos. Doy la pelea hasta el último segundo que me toque. La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, también estaría en la cuerda floja por la pérdida de la sede de los Panamericanos. Del Consejo de Ministros trascendió que Justicia y Comercio habrían puesto su cargo a disposición, molestos por el tono de la discusión. No se pidieron las renuncias protocolarias, algunos ministros y ministras decidieron ofrecerlas. En medio de lo que podría ser el tercer remesón en el gobierno Petro, hoy se conoció la carta de renuncia de Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, quien ha tenido serias diferencias con el presidente por la ejecución del plan de desarrollo. El cumplimiento de las metas del plan no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales. Está agotado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El ritmo de trabajo en el gobierno no es... El ritmo. Este jueves, y ante los posibles cambios, se vio al ex senador Alexander López en inmediaciones de Palacio y en reuniones a puerta cerrada en el Ministerio del Interior. En el sonajero de quienes llegarían al gabinete figuran el general William Salamanca como ministro de Defensa, Felipe Harman o Gerardo Vega como ministro de Agricultura y Lina María Barrera como ministra del Deporte. Ante las versiones por el inminente revolcón ministerial, la Presidencia de la República aclaró que el presidente Petro no pidió renuncias a través de este trino. Presidencia aclara a la opinión pública que en el Consejo de Ministros realizado el día de ayer en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, no solicitó la renuncia de su gabinete. Por lo tanto, se desmiente cualquier versión al respecto. El abogado del canciller Álvaro Leiva le pidió a la Procuraduría que revoque la suspensión provisional impuesta al funcionario y también le pidió a la procuradora Margarita Cabello que se declare impedida en el caso. El abogado Jefferson Dueñas, apoderado del canciller, le envió un memorial a la procuradora Margarita Cabello pidiendo que revoque la decisión de la sala disciplinaria que ordenó la suspensión de Leiva por 3 meses por la polémica en torno a la licitación de los pasaportes que declaró desierta. Advierte Dueñas que ninguna autoridad administrativa ha anulado la decisión del canciller de terminar la licitación porque solo se presentó la empresa Thomas Gregg. A propósito, la procuradora Cabello está evaluando si mantiene o confirma la suspensión impuesta a Leiva en una instancia que se conoce como grado de consulta. El abogado del canciller le pidió a la procuradora que se declare impedida para tal trámite por esta declaración que dio. La sala de instrucción disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leiva. Esta noche, el viceprocurador Silvano Gómez cuestionó que el canciller no haya acatado la suspensión que le fue notificada desde el pasado 24 de enero. El abierto desacato del canciller y del presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional. Desde la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario advierten que este episodio de choque institucional es preocupante. Desde la academia vemos con preocupación el no cumplimiento inmediato de la medida de suspensión provisional contra el canciller Leiva por parte del presidente de la República.
Y la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que se ponga al día y que cancele las cuentas pendientes con las entidades promotoras de salud, es decir, con las EPS, por concepto de los llamados presupuestos máximos. El pronunciamiento lo hizo la Sala de Seguimiento a la sentencia T760 de 2008, que declaró la salud como un derecho fundamental. Encontraron numerosos problemas en torno a los presupuestos máximos, es decir, sobre los servicios y tecnologías en salud que no están financiados con cargo a la unidad de pago por capitación UPC. Según la Corte, hay problemas en la fijación de los presupuestos máximos y en sus reajustes. También evidenciaron retrasos en los pagos a las EPS que afectan la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, cuestionó que para el régimen contributivo se reconocieron en el año 2023 menos de la mitad de los recursos que se otorgaron en 2021 para los presupuestos máximos. En 2021 se pagaron 2.3 billones de pesos por semestre y en 2023 se reconocieron 1.1 billones. Por ello, impartieron una serie de órdenes. El Ministerio de Salud deberá cancelar a más tardar en 45 días los reajustes de los presupuestos máximos del año 2021. También deberá elaborar un cronograma para pagar los reajustes de 2022 y definir la metodología de los reajustes de 2023. Y los gremios de las EPS aseguran que el fallo de la Corte Constitucional les está dando la razón en las reclamaciones económicas que hacen al gobierno. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el bajo cumplimiento del Ministerio de Salud con el pago de presupuestos máximos les da la razón a las EPS en las múltiples advertencias realizadas por su situación financiera, aseguran esas entidades. Lo que la Corte está diciendo es precisamente que se reconozca todo lo adeudado y que se haga una evaluación y se determine si la situación de suficiencia tanto de la UPC que financia parte del aseguramiento como de la asignación de presupuestos máximos afecta la situación patrimonial y por lo tanto la atención en salud de las personas. A través de un video, la presidenta de ASEMI aseguró que incluso hay deudas desde 2022. Y que durante el año 2023, 2022 y en lo que ha corrido este año también han observado un incumplimiento atípico por parte del Ministerio de Salud. Las EPS también denuncian que para 2024 los recursos de presupuestos máximos se redujeron en un 90%. Y la procuradora delegada Diana Ojeda aseguró que el gobierno ha llevado a las EPS a una crisis financiera. Aseguró que el Ministerio de Salud está impulsando una reforma de facto. La situación es crítica, como lo dijeron los ministros, están llevando esto a un colapso. La crisis es explícita. La procuradora también advierte que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, estaría implementando una reforma a la salud a través de resoluciones en las que ha autorizado millonarios recursos. Se han expedido una serie de resoluciones por las cuales se distribuyen recursos en todo el territorio nacional a los entes territoriales donde están realizando de facto la reforma a la salud. La entidad investiga cuánto dinero se ha asignado. Le doy un ejemplo. Constrúyase en un municipio del Cauca, ahí van 12.000 millones para que construyan un hospital. Eso necesita planeación, eso necesita aprobaciones por parte del Ministerio de Salud. De otra parte, enviaron a varios municipios 49.000 millones de pesos para complementar los equipos extramurales. En otras noticias, un parlamentario noruego nominó al presidente Gustavo Petro al Nobel de Paz, cuyo ganador se conocerá en octubre. El presidente Gustavo Petro fue postulado al Nobel de Paz 2024 por un diputado noruego. Agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Para el diputado Hansson, los esfuerzos del jefe de Estado por conseguir la paz son motivo de inspiración para el mundo. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia. El Comité Nobel noruego es responsable de seleccionar al ganador del Premio Nobel de la Paz, cuyo nombre se conocerá en octubre. El expresidente Juan Manuel Santos recibió esta distinción en el 2016 por la firma del acuerdo de paz con las FARC.
La postulación del presidente Gustavo Petro al Premio Nobel de Paz fue aplaudida hoy desde el Pacto Histórico, mientras que la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático aseguró que eso es una vergüenza. Para el presidente del Polo Democrático, el senador Alexander López, la postulación a Premio Nobel de Paz del presidente Gustavo Petro debería enorgullecer a todos los colombianos. Gustavo Petro tiene todos los méritos para ser Nobel de Paz, no solo por haber avanzado en una negociación de paz que llevó a la construcción de la Constitución del 91 que hoy rige a la sociedad colombiana. Pero también es muy importante que desde la comunidad internacional reconozcan a un colombiano, y en este caso Gustavo Petro, por sus esfuerzos de paz no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y la senadora María José Pizarro, negociadora con la guerrilla del ELN, resalta lo que Gustavo Petro ha hecho, dice ella, por la paz del país toda su vida. Un gran reconocimiento a toda una vida dedicada a la construcción de la paz, no solamente su labor aquí en Colombia como firmante de un acuerdo de paz, del primer proceso de paz exitoso en nuestro país, sino además su labor como senador dando los grandes debates, denunciando la infiltración de la parapolítica en el Estado y en el Congreso de la República. Desde la oposición, en cambio, la senadora María Fernanda Cabal dice que no hay derecho a esa postulación. Los premios Nobel de Paz son una vergüenza. ¿Cómo es posible que con más de 100 masacres, 400 muertos, 262 líderes asesinados desde que está Gustavo Petro en el poder, no signifiquen absolutamente nada? Claro, un diputado noruego no debe tener ni idea de Colombia, sino de las mentiras de la izquierda. Colombia solamente tiene 2 premios Nobel: Gabriel García Márquez en literatura y Juan Manuel Santos, Premio de Paz. Las cosas se iban a... 5 generales en retiro no aceptaron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz por 200 asesinatos o falsos positivos cometidos entre 2005 y 2008 en el Huila. Los generales en retiro son Edgar Rodríguez Sánchez, Marcos Evangelista Pinto, Miguel Pérez Guarnizo, Jaime Lasprilla Villamizar y William Pérez Laiseca, quienes enfrentarán un juicio en la JEP y podrían pagar penas hasta de 20 años de cárcel. La Fiscalía indaga por el paradero de los bienes que presuntamente fueron adquiridos con dineros irregulares por parte del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. En el expediente contra Nicolás Petro y su expareja Day Vázquez aparece esta declaración en la que la mujer reconoce que la mayoría de los recursos que presuntamente lavó Petro los administró ella. Él quería que yo le volviera la plata. Él quería que yo le volviera la plata. Yo entregué una parte para una casa que se estaba comprando y debía, sí, esa sí la pagamos entre los dos. La Fiscalía también entrevistó a una de las amigas de Day Vázquez, quien tenía a su nombre un carro Mercedes-Benz adquirido con parte de los recursos que obtuvo Petro. La diligencia fue adelantada por el investigador Víctor Forero, quien insistió por la devolución del carro. Yo no sé ni siquiera a nombre de quién va a quedar porque el traspaso, porque yo no lo voy a hacer. Yo voy a firmar un documento, que fue lo que él me explicó. Tú no necesitas ir a ninguna parte, solo necesitas firmar un documento y entregar físicamente el cargo. Day Vázquez está a la espera de que un juez avale su proceso de colaboración con la Fiscalía. Mañana se divulgará la decisión. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se alista para adoptar decisiones sobre una investigación que cursa contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esto según anticiparon fuentes a Noticentro 1 CMI. El ente investigador recauda más pruebas sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Fuentes del ente acusador le confirmaron a este noticiero que en los próximos días se definirá la situación jurídica del exgerente de la campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Una de las líneas de investigación arrancó con el caso del exdiputado Nicolás Petro, señalado de lavado de activos, caso investigado por el fiscal Mario Burgos, quien le compulsó copias a un fiscal delegado ante la Corte para investigar si otras personas estarían relacionadas con el caso del exdiputado, quien pidió dinero a nombre de la campaña bajo falsas promesas. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral han intercambiado varios documentos sobre la financiación de la campaña para establecer si se cometió alguna infracción. Entre tanto, fuentes indican que la suerte de Roa se definirá en los próximos días.
En otras noticias, una dramática reducción que ronda el 50% se registró en los caudales de los ríos que abastecen los principales embalses de Colombia. Este panorama de los ríos que se registra por estos días en el departamento del Atlántico refleja la crisis hídrica que están viviendo muchos afluentes a nivel nacional, afectando tanto a la pesca como a la acuicultura. La directora de la Autoridad de Pesca incluso ya recibió reportes sobre mortandad de peces. En el municipio de Tolú, donde se han visto afectados unos piscicultores del cultivo de tilapia por las bajas en los niveles de agua. El portal de XM, la entidad que vigila los caudales de los ríos, da cuenta de que los niveles más bajos se presentan en la región Caribe, en el Valle del Cauca, en Caldas, en la región centro y en Antioquia. El gobierno implementa un plan de contingencia para el sector pesquero. Aquí estamos organizando un plan de contingencia y un plan de atención a esa población. En el mes de enero, los niveles de los caudales de los principales ríos en Colombia, que estaban a comienzos de este año en 90%, ya han caído al 45%. En La Guajira hay alerta por la intensa sequía, se buscan soluciones para enfrentar el desabastecimiento de agua. En el departamento de La Guajira, aunque la situación actual no presenta grandes cambios a raíz del factor climático, se han implementado diversas estrategias para hacer frente a los desafíos derivados de los eventos extremos pronosticados como consecuencia del fenómeno del Niño. Por su parte, la Autoridad Ambiental de La Guajira manifestó su preocupación por las afectaciones que se presentan y que podrían intensificarse en los próximos meses con el recurso hídrico que abastece a toda la región. Lo que tenemos hay que preservarlo, cuidarlo, conservarlo, hay que evitar, y hacemos mucho énfasis en lo relacionado con las quemas, porque en cuestión de minutos, en cuestión de días, podemos acabar la formación de la naturaleza en años en el bosque natural. En medio de este panorama, Andreina García, gerente del Plan de Aguas del departamento, anunció una medida crucial para enfrentar la crisis hídrica. Esta misma semana colocamos en marcha 6 plantas desalinizadoras para llevar agua potable a toda La Guajira. La Guajira se encuentra en alerta por el cambio climático. Las autoridades locales y ambientales están tomando medidas para afrontar esta situación. Y las autoridades revelaron que se elevó a 233 el número de municipios que enfrentan escasez de agua. Iniciando febrero, que será el mes más seco del año, la ministra de Vivienda habló de un aumento exponencial en el número de poblaciones afectadas en el suministro de agua potable en el país. El sábado pasado teníamos 134 municipios en estrés hídrico y ayer llegamos a 233. Seguramente el reporte, porque estamos haciendo consolidados por la mañana y por la noche, del día de hoy nos muestre unos números superiores. Todos reportan problemas de desabastecimiento, según la Unidad de Gestión del Riesgo. Tenemos 16 departamentos hoy que están en esta situación. 34 municipios han declarado calamidad en 6 departamentos. Mientras tanto, al tiempo que hace un llamado al ahorro de agua potable, el presidente Andesco planteó la manera como debe darse el incentivo y el desincentivo a los usuarios del servicio de agua. Si usted consume de más, le van a cobrar más caro, pero adicionalmente si consume de menos, le vamos a disminuir el valor de la tarifa. Consecuencia de la sequía, en desarrollo del 4º seminario de acueducto y alcantarillado, celebrado en Barranquilla, el gobernador del Atlántico reportó que el río Magdalena bajó hoy a 1.93 metros, el nivel más bajo del año. El río se ha secado tanto que puedes caminar en 120 metros del propio río. Eso nunca antes lo habíamos tenido de esa manera. Entonces, esas son las dificultades que vamos a tener y son las que tenemos que empezar a manejar. En el evento, la ministra hizo un llamado a las empresas de agua potable para activar un plan de emergencia ante las condiciones extremas que se presentarán. Las autoridades en el Meta capturaron a un hombre que provocaba un incendio en una zona montañosa de Villavicencio. La Policía Metropolitana de Villavicencio detuvo a una persona acusada de iniciar un incendio en la capital del Meta. La captura ocurrió mientras prendía fuego en una zona vegetal del sector del corredor ecológico de Villavicencio.
se sorprendió un ciudadano de 28 años que estaba iniciando una conflagración en una zona de abundante capa vegetal de la Comuna 7 de Villavicencio. Gracias a la oportuna reacción de las unidades policiales y de bomberos de la ciudad de Villavicencio se logró controlar la situación. A pesar de sorprenderlo en el acto y de la rápida acción de los bomberos, se quemaron 10 hectáreas de pasto. Las autoridades aún no han determinado los motivos detrás de sus acciones. El detenido fue entregado a la Fiscalía para enfrentar cargos por daños a los recursos naturales e incendio. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, pidió que se investigue a las empresas de energía por su presunta responsabilidad en la generación de incendios forestales. Según los PMU adelantados en municipios de Colombia, tras la oleada de incendios, la gran mayoría de estos se hubieran evitado con el mantenimiento de las redes eléctricas. 36.000 hectáreas de bosque consumidas y de acuerdo a los PMU que hemos adelantado durante todos estos días, podemos concluir que parte de ellas corresponden a falta de mantenimiento en las redes de conducción de energía en el país. Algunos de los incendios aquí fueron originados por la falta de mantenimiento presuntamente de las empresas de energía sobre las redes y que la temperatura alta de los cables en contacto con la vegetación generó incendios. Entonces hemos hecho un llamado a la superintendencia de servicios públicos y de energía para que, y al gobernador para que lleguen esos casos, para que se haga la investigación, porque el mantenimiento de los cables es una obligación de las empresas. Durante el puesto de mando unificado realizado en Tunja se anunció la destinación de 70.000 millones de pesos para fortalecimiento de los cuerpos de bomberos en el país. Igualmente se invita a los alcaldes a incluir en sus planes de desarrollo el ordenamiento de sus territorios, priorizando el cuidado del agua. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, reveló que más de 17.000 hectáreas de tierra han resultado afectadas por el fenómeno del Niño. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, conformó el puesto de mando unificado en conjunto con las secretarías de Agricultura del país con el fin de enfrentar los impactos del fenómeno del Niño. A la fecha se tienen 17.000 hectáreas afectadas y ya se prepara un paquete de recursos. El 80% de los municipios que tienen unas mayores amenazas y riesgos de pérdidas en cosechas se concentran en 15 departamentos del país. La funcionaria anunció una inspección a los precios de los alimentos para evitar especulación y abuso en la cotización de los productos. No podemos permitir que se generen procesos de especulación. ¿Qué es la especulación? Que cualquier persona en cualquier punto de la cadena que interviene en la logística de la alimentación decida subir o bajar arbitrariamente el costo de los productos del agro. Se tiene monitoreo permanente a 12 departamentos que están en alto riesgo. En Valledupar, los habitantes protestaron por las altas tarifas de energía. Cerca de 1.000 usuarios protestaron frente a las instalaciones de la empresa Finia en Valledupar, rechazando lo que ellos consideran altos e injustificados cobros de la tarifa de energía eléctrica. Los ciudadanos exigen una reliquidación de las facturas, pues en algunas viviendas el valor ha aumentado hasta en un 200%. Tengo el mes de abril, 120.000, 143.000, así van todos los meses. Y este mes me llegó de 412.000 pesos. Yo pagaba 120, 130 y me llegó por 200. No hay plata para pagar, es mejor que porque yo no tengo de dónde. Además de las altas tarifas, los usuarios también reclaman por presuntas instalaciones irregulares de medidores y es por eso que líderes comunitarios, congresistas, la personería municipal y otras autoridades se suman a este llamado que ahora extienden al gobierno nacional. Que la empresa Finia venimos haciéndole el seguimiento de hace mucho tiempo y está violando el debido proceso a toda la comunidad. Noticentro 1 CMI intentó en repetidas oportunidades establecer comunicación con el gerente regional de Afinia. Sin embargo, no fueron posibles sus declaraciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio 30 días de plazo al gobierno para designar en propiedad a los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía. En un fallo, el Tribunal de Cundinamarca ordena que en un plazo de 30 días el gobierno tome decisiones sobre el nombramiento de los expertos que conformarán la CREC. Contiene la obligación clara, expresa y exigible de integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC con 6 expertos en asuntos energéticos. El tribunal señala que el gobierno debe garantizar la participación de los expertos. Nombrar en propiedad a los que el presidente elija y que los nombramientos se realizan una vez que los actuales encargos pierdan vigencia, puesto que son actos administrativos que no han sido suspendidos ni anulados. Andesco se pronunció sobre la decisión.
Esto es muy importante porque se dio hoy. Y eso es muy importante porque esa es la institucionalidad que se requiere en el fenómeno del niño. Gente técnica que actúe técnicamente. El fallo ya fue notificado al gobierno. Está en riesgo la alimentación escolar para 300.000 estudiantes. Eso lo reveló la Defensoría del Pueblo. Más de 325.000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de no beneficiarse del programa de alimentación escolar PAE en 2024. Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo. La situación se presenta en entidades territoriales de Casanare, Cartagena, Sincelejo, Sucre y Vaupés. Ningún niño, niña y adolescente tiene que verse afectado por posibles inconsistencias en la continuidad, inocuidad y calidad del programa de alimentación escolar. Deben recibir los alimentos en perfectas condiciones, con calidad. Sus derechos no pueden verse afectados de ninguna manera. Con corte a la tercera semana de enero de este año, registran retrasos en el avance de la gestión del programa de alimentación. El llamado fue para el Ministerio de Educación para generar acciones efectivas y hacer un acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la operación del programa. La autoridad carcelaria reubicará en las cárceles de Jamundí, Buga y Palmira los cerca de 1.500 presos colombianos que Ecuador repatriará a nuestro país. La situación carcelaria y la posible llegada de 1.500 presos colombianos desde Ecuador fueron el tema central de una reunión liderada por el presidente Gustavo Petro este jueves. El gobierno se alista logísticamente para recibir a los repatriados. La posición nuestra es que se va a revisar caso por caso, no puede ser una repatriación masiva. El hacinamiento carcelario es el gran desafío. Hoy la sobreocupación supera el 25%. Hay 20.000 personas de más en los centros penitenciarios, por lo que evalúan en dónde van a meter los presos que llegarían del vecino país. En el valle tenemos Jamundí, tenemos Buga, tenemos Palmira. En caso de que el gobierno ecuatoriano decida dejarlos en la frontera, Colombia se enfrentaría a un problema de seguridad nacional. Revisar los antecedentes de cada persona que llegue a ese sitio y establecer si tiene condenas aquí en Colombia para poder pagarlas o finalmente habrá que dejarlo libre. De otro lado, y ante los casos de extorsión, el funcionario confirmó la segunda fase de la operación Dominó en 4 cárceles del país. Entraría Dorada, Picota y Girón. Serían las 4 cárceles donde se va a focalizar el esfuerzo. El IMPEC analiza nueva tecnología para inhibir la señal desde las cárceles, que incluye la ayuda de los operadores móviles para bloquear los celulares y la SIM card desde donde se hagan las llamadas extorsivas. Una vez más, un predio ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, fue objeto de invasión por parte de particulares. El departamento del Cauca continúa siendo escenario de invasiones a predios. Los invasores llegaron hasta esta finca y desalojaron a los dueños, haciendo uso de la violencia y de otros actos delictivos. Pero lo que sí llamó muchísimo la atención fue la posible instrumentación del uso de menores para este tipo de acciones delictivas. Diciéndole y pidiéndole nuevamente al gobierno nacional que tome las medidas que sean necesarias para el restablecimiento de los derechos de las personas, pero también para el restablecimiento de la propiedad privada y que se preserve esa estabilidad en el norte del Cauca que es tan importante. Como consecuencia de los actos violentos de estos invasores, resultó herido el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector. Tras un acuerdo con las comunidades indígenas, se levantó el bloqueo en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Los diálogos entre las autoridades departamentales y las comunidades del resguardo de la María Piendamó lograron la firma de un contrato interadministrativo por parte de la Secretaría de Educación para administrar la canasta educativa de la comunidad Misak. A través de esa mesa de trabajo pudimos revisar la documentación que presentan las comunidades indígenas de Resguardo La María. Se desbloquea esta vía panamericana gracias a estos importantes acuerdos que se han tenido con la comunidad Misak. Este acuerdo entre los Misak y la gobernación permitió la reapertura de la vía panamericana tras 36 horas de bloqueo. Nosotros también retornaríamos al territorio, al punto de encuentro, ya iríamos con las noticias de que hemos avanzado con los acuerdos que se hemos pactado. Aunque la vía ya está puesta en funcionamiento, las autoridades piden calma a los usuarios de la misma, mientras poco a poco la movilidad regresa a la normalidad. Y no cesa la violencia contra los líderes sociales. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, 13 fueron asesinados solo en enero, mismo tiempo en que fueron cometidas 7 masacres.
Las cifras de Indepaz hablan de un panorama más violento que en el mes de enero de 2023. Comparado con el año pasado fueron 10 líderes sociales asesinados, este año van 13. Fueron menos masacres, 5 masacres, ya van 7. Y en firmantes del acuerdo de paz sí se mantiene el homicidio de los firmantes de paz. Los indígenas del Cauca son los que más han sufrido el conflicto. Es muy grave lo que está sucediendo en relación con los indígenas, especialmente en el departamento del Cauca. Ya van 11 indígenas asesinados y especialmente por los grupos que están haciendo presencia ahí del Estado Mayor Central de las FARC. Para Indepaz, detrás del asesinato de los líderes existe una tercerización que recurre al uso de bandas y pandillas locales. A los líderes hoy los están matando pandillas, bandas, y es especialmente por medio del sicariato. Entonces no se sabe realmente quién está detrás de estas pandillas, de estas bandas, probablemente los grandes grupos. Un difícil panorama que, pese a los ceses del fuego con el ELN y el Estado Mayor Central, no reduce la violencia en el país contra la población desarmada. Una presunta operación encubierta en la que estaría involucrado un agente de la DEA tiene a las puertas de la extradición a Estados Unidos a un exintegrante de las FARC firmante del acuerdo de paz. Se trata de Aldemar Soto Charri, quien perteneció a la columna móvil Teófilo Forero. Soto era más conocido como el Ingeniero, condenado como cómplice en el atentado en Neiva contra el expresidente Uribe. Según su abogado, una vez desmovilizado cayó en una trampa que le montaron antiguos compañeros que ahora trabajaban como agentes secretos de la DEA. Pero después del proceso de paz, él quedó en libertad, se fue para el Huila y allí llega un antiguo militante de la FARC que colaboraba con la DEA y le plantea la posibilidad de negociar coca. Él simplemente mantiene una conversación, pero no llegan a ningún acuerdo ni nada. Por esta razón fue pedido en extradición por Estados Unidos. Inicialmente la JEP le negó la garantía de no extradición, por lo que su proceso siguió en la Corte Suprema de Justicia, donde se espera una decisión. La solicitud a la Corte Suprema es que se actúe en derecho, que se respete el artículo 35 de la Constitución Nacional, que establece que se podrá extraditar colombianos cuando hayan cometido delitos en el exterior. Aldemar Soto no ha cometido ningún delito en Estados Unidos, nunca ha viajado allá, él es de origen campesino, estuvo preso antes del acuerdo de paz, cuando salió volvió a los campos del Huila y allí fue capturado. Él nunca ha salido del país. La garantía de no extradición se creó con el objetivo de cumplir con lo pactado en los acuerdos de La Habana, ofrecer seguridad jurídica a los exguerrilleros y garantizar el derecho a las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición. La Procuraduría le pidió explicaciones al Ministerio de Salud por el presunto vencimiento de vacunas para el COVID-19. Según información recolectada por la Procuraduría, habría 6 millones de vacunas vencidas de lotes del año 2023. Se indaga por qué no fueron ni distribuidas y, por supuesto, tampoco aplicadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alista la expedición de un decreto en el que prohibirá el consumo de drogas en algunas zonas de la ciudad. El alcalde mayor de Bogotá confirmó que en los próximos días se publicará el decreto que regula el consumo de drogas en Bogotá. Lo que vamos a definir es dónde se va a restringir para que no se pueda consumir, obviamente. Entonces, es lo que nos faculta la ley, es restricción en zonas que pueden ser entornos de colegios, corredores de movilidad alrededor de los colegios, parques públicos, entre otras zonas. Desde la oposición del Consejo aseguran que en esta normativa también deben primar los derechos de aquellos que consumen drogas. No se puede prohibir totalmente espacios para el consumo de las personas que tienen una relación de cercanía con, por ejemplo, la marihuana sativa. Por medio de redes sociales, otros cabildantes son enfáticos en que se debe proteger a como dé lugar los entornos escolares. No es proponer ciertas zonas para el consumo, es prohibir de tajo el consumo en el espacio público, sobre todo el destinado al disfrute de los ciudadanos. En los próximos días estará listo el decreto que regulará finalmente el consumo de drogas en Bogotá. La empresa Metro de Bogotá confirmó que hay un retraso en un tramo de la primera línea del metro y solicitó el cambio de gerencia en el contratista chino. El tramo de la calle 72 con Caracas, que será el punto más importante para el transporte público de Bogotá en el futuro, ya que allí van a converger las dos primeras líneas de metro de la ciudad, presenta graves atrasos en su ejecución. Las dificultades de calle 72, que van un 42-43% y debería ir en un 75%, tienen que mantener un plan de acción para cumplir.
A pesar de ese retraso, la obra en general se encuentra al día en ejecución, pero a la empresa Metro de Bogotá le preocupa las obras futuras que se vienen, como la construcción de los edificios que van al lado de las estaciones. Que realmente haya una cabeza que tenga la capacidad de dirigir y decidir y ordenar, que además tenga experiencia en la construcción de sistemas metroferroviarios y que además tenga facilidad de comunicación con español. En cuanto a la fabricación de los trenes que vienen desde China, se espera que el primer vagón llegue en el segundo semestre de 2025, anticipándose al cronograma. Un múltiple robo a empleados de la empresa Metro se registró en Bogotá. En menos de una hora, desconocidos ingresaron a 4 apartamentos de donde sustrajeron computadores e información relevante del proyecto. En la localidad de Kennedy se presentó un millonario robo, de los cuales los delincuentes ingresan a este edificio y hurtan 4 apartamentos. Sujetos armados ingresaron a 4 apartamentos donde residían ciudadanos chinos que trabajan para la empresa Metro. Se recibe 3 denuncias de 3 moradores o dueños de estos apartamentos de nacionalidad colombiana y un cuarto que es de nacionalidad extranjera. La policía confirmó que los ladrones se llevaron computadores con información del Metro. En lo que refieren en la denuncia de la pérdida de sus elementos, manifiestan que perdieron algunos elementos como celulares, billeteras, dineros, un computador y ropa. Sin embargo, desde la empresa Metro confirmaron que no hay peligro de la información que allí reposaba. Pero la información del proyecto se encuentra con unos protocolos de seguridad de manera digital en una plataforma que trabajamos conjuntamente con el concesionario, la interventoría, la PMO y la empresa Metro de Bogotá. Hasta el momento los ladrones no han sido capturados. La Fiscalía le formuló cargos a 2 coroneles y a 13 personas más involucradas con actos de corrupción en la expedición de libretas militares. Un entramado de corrupción en el ejército con libretas militares denunció la Fiscalía. 2 coroneles y 13 personas más, incluidos militares, participaron en la red de corrupción. Le enviaba el dinero depurado, cobrado por ustedes, al líder de la organización. Ejercía las labores de reclutador o tramitador y era el enlace directo que escalaba la información consolidada al líder de la organización delincuencial. En la operación participaron tramitadores y agentes activos del ejército. Cobraban sumas dinerarias que oscilaban aproximadamente entre los 900.000 pesos y los 5 millones de pesos. Serían miles de libretas militares obtenidas de forma irregular, por lo que la Fiscalía investiga los bienes de la banda. La jornada del día sin carro mejoró la calidad del aire en Bogotá y aumentó la movilización de pasajeros en el transporte público. Mañana se evaluará si se levanta la emergencia ambiental en la capital. Una nueva jornada de día sin carro y sin moto se vivió en Bogotá. En el sistema de transporte público hay un aumento significativo. A las 6 de la tarde se reportaban 1.692.137 pasajes en el sistema troncal, Transmilenio troncal, y 1.985.251 viajes en el zonal. Esto significa un incremento del 22.9% en comparación con cualquier día hábil en Bogotá. El transporte público fue el gran ganador. La calidad del aire mejoró y es factible que de continuar así se levante la alerta ambiental y con ella las medidas restrictivas a la movilidad. Esa decisión se tomará el viernes al mediodía. La proyección que les dijimos esta mañana de una reducción de un 36% en el material particulado 2.5 y de 56% en el material particulado de 10, se cumplió la proyección, se redujo en esa proporción y eso nos ha permitido avanzar en la mejoría en la calidad del aire. Más de 800 comparendos se impusieron por no respetar la medida del día sin carro en Bogotá. Comercio y estaciones de servicio rechazaron la jornada del día sin carro, que deja para su actividad económica millonarias pérdidas. Comerciantes de Bogotá aseguran que presentan grandes pérdidas económicas en las jornadas de día sin carro. Definitivamente se disminuyen las ventas, se disminuyen para el 70% de los comerciantes, las ventas caen en más del 50%, en unos sectores más que en otros. Hay centros comerciales y establecimientos comerciales que están en zonas muy residenciales, que se ven menos afectados, pero en general pues la caída de las ventas es bien fuerte. La venta de combustible es quizá la más afectada. Se deja de
vender un número importante de galones. Caso concreto en Bogotá, de cerca de 1 millón de galones diarios que se consumen en la ciudad de Bogotá. El día del carro se dejan de vender casi 900.000 galones. Por otra parte, los taxistas duplican el producido del día. Los conductores en un día normal pueden estar realizando unos 12 a 14 servicios en su normalidad, más los que puedan hacer en calle. Lo que hemos evidenciado, por ejemplo, el año pasado para el 21 de septiembre o en febrero, el día sin carro, pueden llegar a ser a 26 a 30 servicios en un día. La próxima jornada de día sin carro en Bogotá será en el mes de septiembre. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el plan financiero que fija un crecimiento del 1,5% para 2024. La inflación bordeará el 6%. El ministro de Hacienda presentó su plan financiero que será la hoja de ruta en materia económica para 2024. El crecimiento se mantendrá estable, la inflación continuará bajando y se tendrán grandes retos en materia fiscal, ya que la menor disponibilidad de ingresos obligará a aumentar la deuda. Sin embargo, en 2023 se cumplió con la regla fiscal. Teníamos proyectado en 69.5 billones, terminó en 66.9 billones. Eso significa una mejora de 2.5, con lo cual pasamos de 4.3, de una expectativa de 4.3 de balance fiscal a 4.2. En los supuestos macroeconómicos muestran un crecimiento para 2024 de 1,5%, levemente superior a 2023, mientras la inflación bajaría de 9,3 a 6%. Por el lado del petróleo, se estima $78 por barril y una tasa de cambio de 4.317 pesos. El ministro señala que las cifras van en línea con la realidad económica. No es angustiante. Estamos dentro de la regla fiscal, estamos dentro de los parámetros, seguimos bajando los índices. Tenemos simplemente que para hacer una política contracíclica en el 2024 tendremos que ajustar un poco hacia arriba. La preocupación se da en la parte fiscal, donde el déficit subirá de 4,4% a 5,3% debido a que no se cumplió con la meta de recaudo tributario en 2023 en 11 billones de pesos. El total de déficit sumará 89 billones de pesos por la no deducibilidad de regalías, menores excedentes de las empresas del Estado y los litigios de la DIAN. Se acudirá a un mayor endeudamiento y se buscará aumentar la ejecución presupuestal. ¿Cómo podemos agilizar aún más la ejecución, sobre todo de la inversión? Por el lado de fondos de combustible se tendrá que pagar este año 20 billones de pesos a Ecopetrol. La Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria, aseguró que el efecto en la rebaja en las tasas de interés anunciado por el Banco de la República comenzará a sentirse a mediados de este semestre. La decisión del Banco de la República de reducir a un nivel de 12,75% su tasa de interés de referencia tendrá efectos en este primer semestre del año, según Asobancaria, que reporta que algunos bancos incluso ya están bajando intereses. De hecho, las tasas de tarjeta de crédito y de consumo han venido descendiendo en los últimos meses como consecuencia también de una reducción de la tasa de usura, y uno empieza a ver también una reducción en el crédito comercial. ¿En cuánto estaban hace 6 meses y en cuánto están ahora en promedio, por ejemplo, para consumo? En consumo, en tarjeta de crédito, por ejemplo, hace 6 meses nos encontramos por encima del 40%, 41 y pico, y hoy en día nos encontramos en 34,98 en tasa de usura. Eso significa que si la tasa de interés de la tarjeta está cerca de la tasa de usura, ha sido una reducción de casi 650 puntos básicos en 6 meses. Las ventas de carros nuevos en Colombia comenzaron el año 2024 con una fuerte reducción. Mientras en enero del 2023 se vendieron 13.852 carros nuevos en Colombia, en el mismo mes de este año, en enero, se vendieron 11.581 unidades, es decir, una baja de más de 16%. Lo que sí aumentó durante el primer mes de este año fue la venta de motos nuevas, al compararla con enero del 2023, cuando se habían vendido 55.000 unidades, mientras que este año fueron 56.157. También subieron en el primer mes de este año las ventas de vehículos eléctricos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.277 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 3,17% a 5.200 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 9,51% a 2.760 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 28.000 millones de pesos, con una variación negativa de 8,97% a 19.900 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.889 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.231 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.94. El azúcar se transó en 23,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78.90 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.345 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.